Hola, hoy presentamos vectores en el plano y en el espacio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Encuentre analíticamente los ángulos directores de A y B, dos vectores dados, y luego dibuje a dichos vectores y marque sus ángulos directores. Recordemos que, dado A un vector cualquiera, los ángulos directores vienen formados por el ángulo que forma el vector con el semieje positivo de las X, de las Y's y de las Z's. Esos tres ángulos directores, en el caso de trabajar de R3, los podremos encontrar haciendo uso de la noción de producto escalar. Vamos a ello. Recordemos en primer lugar la noción de producto escalar. El producto escalar de A por B puede realizarse haciendo el producto y suma de las componentes o bien puede realizarse mediante esta igualdad que nos indica calcular la norma de A, la norma de B y el coseno del ángulo que forman los vectores. Todo dependerá de los datos que tenemos. En este caso, queremos calcular el ángulo que forma el vector A con el eje de las X, por ejemplo. Y entonces vamos a tomar A un vector cualquiera y vamos a tomar B un vector que represente el semieje positivo de las X, es decir, el vector 1, 0, 0. Y al vector A le vamos a poner componentes a sub X, a sub Y, a sub Z genéricas, donde A es un vector no nulo para poder calcular el ángulo que forma con cada eje. Ahora bien, al aplicar la fórmula de producto escalar, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacer el producto de A por B e igualarlo a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo que forman, que en este caso será el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo de las X. Notemos que además la norma de B es 1, pues es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que da por resultado 1. Ahora bien, vamos a despejar alfa de esta ecuación para encontrar el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo de las X. Para ello, en primer lugar, hacemos el producto escalar componente a componente. A sub X por 1 más A sub Y por 0 más A sub Z por 0, que dará por resultado A sub X. Y de este lado nos queda la norma de A por coseno de alfa. Ahora, despejando alfa de esa expresión, resulta lo siguiente. Luego, el ángulo que forma A con el semieje positivo de las X está dado por esta expresión. De la misma manera, se puede encontrar el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo de las Y's y de las Z's. Claramente el ejemplo está aplicado en R3, pero puede hacerse para cualquier dimensión. Una vez hallada la forma de encontrar el ángulo director del vector A con el eje de las X, Y's o Z's, vamos a aplicarlo para poder calcularlo en nuestro ejemplo particular. Recordemos en este caso que nuestro vector A venía dado por el vector de componentes raíz de 3, 1, 0. Para encontrar entonces el ángulo que forma A con el semieje positivo de las X, Y y Z, vamos a necesitar encontrar primeramente el módulo de A, con lo cual el módulo de A viene dado por la raíz cuadrada de raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, que da por resultado 2. Apliquemos ahora la fórmula. Como recién lo vimos, alfa será encontrado como coseno a la menos 1 de la componente en X del vector sobre el módulo del vector A, es decir, raíz de 3 sobre 2, que da por resultado 30 grados. De la misma manera, el ángulo que forma A con el semieje positivo de las Y's, es decir, el ángulo director con el eje Y, estará dado por coseno a la menos 1 de la componente en Y del vector sobre el módulo del vector, que da por resultado 60 grados. Finalmente, el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo de las Z's vendrá dado por la componente en Z del vector A sobre el módulo del vector, que da por resultado 90 grados. Hemos encontrado los tres ángulos directores del vector A contra los ejes X, Y, Z. Vamos ahora a hacer la interpretación gráfica del mismo. Para hacer entonces la interpretación gráfica, tomamos un sistema de ejes coordenados en el plano tridimensional, eje Z, Y y eje X. Vamos a graficar en primer lugar el vector A como habíamos visto en algún video anterior.
donde marcamos raíz de 3 unidades en el eje de las X, 1 en el eje de las Y's y 0 en el eje de las Z's. Ahora para marcar el ángulo director que forma A con el semieje positivo de las X, se marcará en sentido desde el vector A hasta llegar al eje de las X y venía dado por 30 grados. Como lo vemos, si miro de A a X tengo 30 grados. De la misma manera, para poder dibujar el ángulo que forma el vector A con el semieje positivo de las Y's, vamos a hacerlo exactamente igual. Me desplazo desde A hasta el semieje positivo de las Y's. Recordamos que en este caso eran 60 grados y entonces podemos ver el ángulo que A forma con X y el ángulo que A forma con el eje Y. Por último, vamos a dibujar el ángulo que A forma con el semieje positivo de las Z, que recordemos era de 90 grados. Vemos entonces que el ángulo A forma 90 grados con el semieje positivo de las X. Hemos dibujado los 3 ángulos directores para el vector A. Espero que este video les haya sido de utilidad. Muchas gracias y no olviden dejar sus dudas o comentarios en los comentarios del video. ¡Hasta la próxima!